quiero que leamos este texto bíblico que es el que basa la lectura. Lo pueden buscar en sus Biblias, Mateo capítulo 7, los versos del 24 al 29. Dice la palabra de Dios así: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Dios y Padre nuestro, esta es tu palabra leída, Señor, la ponemos en tus manos. Te pido que tú la utilices para edificar nuestras vidas y para traernos una enseñanza conforme a tu propósito. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Esta parábola de los dos cimientos aparece en la Escritura en dos ocasiones. Aparece la versión esta que acabamos de ver, que es la versión de Mateo, y aparece también una versión de Lucas. Y en Mateo viene al final de lo que Mateo llama el Sermón del Monte, el que empieza por allá con las bienaventuranzas y termina con este texto. Y el de Lucas se llama el Sermón de la Llanura. Yo no sé por qué uno es del monte y otro es de la llanura, si es el mismo sermón, pero la realidad es que por eso se llama así. Pero he escogido esta versión de Mateo porque conforme a lo que he estado leyendo y las referencias que he estado escuchando, es la versión más original y más allegada pues al propósito de Dios. Y la realidad es que Jesús predicó este mensaje justamente como parte de lo que se llamó el Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte se predicó para los judíos que estaban ahí, las personas que lo estaban escuchando. La versión de Lucas es una versión un poco más universal porque estaba dirigida no solamente a lectores judíos, sino también a personas no judías, griegos y de otras ascendencias. Y la realidad es que algunas versiones que traducen la palabra no traducen la palabra prudente, sino la palabra sabio. Pero Mateo, como les dije, yo prefiero esta versión de Mateo porque es como mucho más precisa, mucho más exacta. Y hay una enseñanza básica. Yo puedo compartir muchas cosas, pero la realidad es que prácticamente el propósito de la enseñanza de Jesús es uno expresado por Él en sus palabras. Él dice: las personas que oyen estas palabras y no las hacen, entonces lo compararé con esto. Las personas que escuchan esta palabra y las hacen, lo compararé con esto. Entonces la enseñanza final es: ¿qué estamos haciendo con la palabra de Dios que Él nos está transmitiendo y que Él nos está enseñando? El llamamiento y la exhortación del Señor es justamente escuchar las palabras y ponerlas como obra, hacerlas. Esta porción de la palabra de Dios, como les dije, viene desde el capítulo 5, cuando empieza el Sermón del Monte con las bienaventuranzas. Y el Señor Jesús mismo, de sus labios, expresó
Y aquellos más estudiosos de la palabra probablemente estén de acuerdo conmigo, pronunció uno de sus discursos o uno de sus mensajes más impactantes y más abarcadores de todo su ministerio, porque él enseñó muchas cosas a través de sus parábolas en diferentes circunstancias. Él enseñó muchas cosas o muchos testimonios a través de sus milagros, y estos milagros sucedieron en diferentes momentos de su vida, y enseñó muchas cosas a través de sus relaciones interpersonales con sus amigos o con sus discípulos, pero también sucedieron en diferentes momentos. Pero esto que estamos viendo o con lo que nos estamos enfrentando es la conclusión de un largo mensaje, pero único, que lleva una secuencia. Yo no sé si algún pastor bautista puede estructurar esto con los 3 puntos y los subpuntos y la técnica de predicación, pero si nos vamos un poco para atrás, yo solamente voy a leer los títulos. Cuando empieza el Sermón del Monte, que es en el capítulo 5, estamos en el 7, el Sermón del Monte comienza en el capítulo 5. Y fíjense los temas, no voy a leer nada del texto, solamente voy a leer los títulos para que ustedes contemplen o absorban cuál fue el contenido del mensaje que predicó el Señor Jesús en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte empieza en el capítulo 5 con lo que se llama las muy conocidas bienaventuranzas. Empieza con las bienaventuranzas. Él concluye las bienaventuranzas y después que ha bendecido la vida de todos los que listan aquí en este versículo, él lanza una sentencia o un llamado, una exhortación y les dice a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Y te le estoy diciendo porciones de la Biblia que cada una por sí sola podría ser un mensaje solamente. Hay un mensaje de la bienaventuranza, la sal de la tierra. También Él nos llama la luz del mundo. Él predica este mensaje diciéndonos que somos la sal de la tierra, que somos la luz del mundo, y entonces empieza a enseñar cuál es su postura con respecto al cumplimiento de la ley. Y entonces, en el cumplimiento de la ley, enseña una serie de conceptos. Jesús y el cumplimiento de la ley, que Él la cumplió. Después Él tiene una enseñanza acerca de cómo manejar la ira. Yo no sé cuántos de ustedes se han enojado. Yo me he enojado muchas veces, pero el manejo de la ira era una preocupación respecto al Señor. Habla Jesús en este Sermón del Monte sobre su posición frente a el adulterio, con una enseñanza muy particular y muy precisa. Habla con respecto al divorcio. Fíjense esta estructura de mensaje. Habla con respecto al divorcio. Después entra en otro aspecto y habla acerca de los juramentos, que tú sí seas sí, que tú no seas no. Fíjense todo el contenido denso de este mensaje predicado por el Señor. Habla acerca de los juramentos. Después nos habla en el mismo mensaje, acuérdense que no ha dejado de predicar. Él empezó con las bienaventuranzas y el sermón continúa. El amor hacia los enemigos. Es otro aspecto que él toca. Habla con respecto a nuestra ofrenda, a las limosnas, a la manera como debemos dar. Enseñado de la boca de Jesús. Habla con respecto a la oración. ¿Cuál es la manera que debemos orar? Y en este momento, él enseña la manera como se debe orar y un modelo precioso de oración que justamente es la oración que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. Después entra en una exhortación, en un desarrollo de la idea de cómo debe practicarse el ayuno. Fíjense todos los temas, o sea, les estoy tratando de sacar los temas solamente por títulos.
Esta porción del ayuno es sumamente importante y yo les invito de verdad que si tienen la oportunidad de leer todo el Sermón del Monte, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, se van a dar cuenta de todos los aspectos que toca Jesús y de esto que yo les estoy diciendo, que esto viene como consecuencia de un solo sermón predicado que lleva un tema unido con el otro, un tema unido con el otro. Entonces después nos habla de los tesoros en el cielo, que debemos formar nuestros tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ¿verdad? Esta enseñanza del Señor acerca de los tesoros en el cielo. Habla acerca de la lámpara del cuerpo, que son nuestros ojos. Habla acerca de la posición de Él, de Dios y las riquezas. Habla acerca del afán y de la ansiedad. Habla acerca de cómo debemos comportarnos con respecto a juzgar a los demás. Habla de lo que es muy harta conocida, lo que llaman la regla de oro, acerca de la oración y la regla de oro. Nos dice que nos habla esta comparación que hace, que el camino de Dios es por la puerta estrecha, no es por la puerta ancha. Yo recuerdo que mi suegro tenía en su casa un póster, que era un póster muy precioso, pero muy educativo, donde se veían los dos caminos. Un camino que era estrechito y el que iba caminando por ahí, que se llevaba al cielo, y el otro camino ancho, donde se podían disfrutar de todos los placeres, y ese llevaba a la perdición. Pues esa enseñanza es justamente dada por el Señor, y nos dice este famoso texto que nos invita a nosotros a guardar un buen testimonio sobre nuestras vidas, cuando Él nos enseña en este mismo mensaje del Sermón del Monte: por sus frutos los conoceréis. Fíjense que son diferentes temas. Yo no sé, el Señor realmente era un orador espectacular, porque tratar de unir todos estos temas en un solo sermón que llevara una unidad temática y una fluidez como Él la practicó y como Él la expresó, es una experiencia que es un desafío para aquellos que queremos que el Señor nos da la oportunidad de poder exponer su palabra. Yo sé que han habido algunas veces que yo he estado pues en el lugar de ustedes sentado y estoy escuchando un mensaje y yo veo que hay un predicador que brinca de un tema y brinca otro y después yo no sé ni de qué habló, porque habló de tantas cosas y no aterrizó en nada. Pero al Señor Jesús no le pasó eso. Fíjense todos los temas que yo he hablado, que he listado, que forman parte del Sermón del Monte, pero Él los lleva con una unidad, con una fluidez que es impresionante. Y después, justamente antes de expresar esta porción que leímos, Él dice algo que para mí es súper impactante. Él dice en el versículo 21, lo voy a leer para ustedes: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, fíjense, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí. Y después que dice, nunca os conocí, lo echa a un lado. Quítense de mi lado, apartados de mí, hacedores de maldad. Y en este contexto, con todo este preparativo, Él entra en esta enseñanza o en esta parábola, la que hemos llamado la parábola de los dos cimientos. Y era interesante entender esta parábola en el contexto, las figuras que él usó en el contexto de Palestina. Recuerden que Palestina era un lugar en partes desértico. Por las sequías que había, los ríos bajaban mucho su caudal en el tiempo de que no había lluvia, y se crecían mucho en el tiempo que sí había lluvia. Entonces para los judíos era muy fácil entender este concepto de por qué construir una casa sobre un cimiento firme
y el error o la necedad de construir la casa sobre un cimiento débil y endeble. Y la enseñanza de esta parábola yo pienso que es muy clara. Fíjense, el que escucha la palabra del Señor y las pone por obras, este es el que es comparado con el hombre sabio, con el hombre prudente. El que escucha la palabra de Jesús y no las pone por obras, entonces este es comparado con el hombre necio, que no sustenta sus fundamentos sobre la roca firme. Y para mí es importante esto, porque si se dan cuenta, ambos grupos, tanto el prudente como el necio, tanto el sabio como el torpe, ambos escuchan. Y yo me ponía a pensar, ¿cuántos de nosotros muchas veces nos acercamos al Señor, venimos a la iglesia, escuchamos programas, vamos por las redes sociales y escuchamos y escuchamos y escuchamos y escuchamos? Pero el llamamiento al Señor no es un llamado de atención o un regaño por escuchar. Escuchar está bien. El tema es, ¿qué haces tú después que escuchas? Te quedas con la sensación de que, oh, qué lindo, como si fuera un poema solamente romántico y nos quedamos solamente con la idea. O escuchamos, exacto, yo he escuchado este tipo de expresiones, pero qué lindo. A mí me mandan por mis redes sociales una cantidad de pensamientos y afiches y stickers y memes y cuantas cosas, y son muy lindos, realmente son muy lindos. Ahora yo me quedo pensando, muchas de las personas que me mandan este tipo de cosas, yo a veces no los entiendo de verdad, no los entiendo. Porque yo los conozco, son gente cercana a mí, y son esta gente que el día anterior te estuvieron hablando un montón de tonterías y un montón de vulgaridades, y al día siguiente te mandan un mensaje bíblico que pretende como que subirte el ánimo, y yo digo, pero ¿dónde está la identificación con lo que la palabra de Dios enseña? Y la identificación con lo que la palabra de Dios enseña no se queda solamente en el sentido de escuchar y quedarse admirando como qué lindo fue eso, sino después que el Señor predica este mensaje con todos estos puntos que les he enumerado uno por uno, Él dice, el que me escucha, el que escuchó todo esto que yo hablé y no lo pone por obra, o más bien, para hacerlo en el orden que aparece en el texto, el que escucha estas palabras y las pone por obra, yo le voy a comparar con un hombre sabio, con un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y la casa a la cual el Señor se refiere no es una casa para habitar en el desierto de Palestina. Él se está refiriendo a todas las enseñanzas que Él dio en este mensaje, que las escuchemos y que las pongamos por obra y edifiquemos nuestra vida. Ese es el significado de la palabra casa. Nuestra esencia, nuestro compromiso, nuestro conocimiento, nuestra vida espiritual, nuestra vida material, todo lo que hacemos para nosotros. Cuando dice edificó su casa sobre la roca es sustentamos nuestra vida, nuestra esencia de ser sobre la roca. ¿Y cuál es la roca? ¿Cuál es la roca? Ciertamente, Cristo y sus palabras, Cristo y sus enseñanzas, Cristo y su testimonio, Cristo y su obra redentora en la vida de cada uno de nosotros. Y la otra comparación o el otro cimiento a la cual se refiere la palabra de Dios aquí expresada es
El que escucha, fíjense que como dije hace un rato, ambas fuentes, ambos personajes, ambos grupos de personas escuchan. La diferencia es que el prudente hace, pone por obra las palabras escuchadas. Y el que la escucha y no las pone por obra, este es comparado con un hombre necio, insensato, que construye su casa sobre la arena. Y otra vez vuelvo al punto de la figura casa. La figura casa no es la vivienda, no es el techo con las ventanas y las puertas, es nuestra propia vida, es nuestra propia esencia de ser. Nuevamente, nuestro proyecto de vida, nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de comportarnos, el testimonio que damos, las personas con quienes nos rodeamos. Todas estas cosas que forman parte de nuestra vida es a lo que el Señor se refiere que pongamos el fundamento de nuestra casa sobre la arena. Y si fundamos, no sobre la arena, estamos hablando de los que no hacen la palabra de Dios. Si fundamos la esencia de nuestra vida sobre la arena, hermanos, en la primera tempestad se acaba. En la primera tempestad se acaba. Si nosotros supiéramos en qué momento van a venir las tempestades o en qué momento van a venir las pruebas, nosotros estaríamos de una manera mejor preparados. Y sabemos que, por ejemplo, personas que viven en lugares de mucho riesgo, gracias a Dios en Panamá no tenemos esa experiencia, ¿verdad? Pero hay personas que viven en sitios, por ejemplo, como la Ciudad de México, como en Chile, que tiembla por relajo, en California, en la misma Costa Rica, que tiembla con bastante frecuencia. Para las personas que ya están acostumbradas a esto, toman medidas porque saben y conocen los riesgos y las consecuencias de no estar bien preparados para esto. Y esto nos habla a nosotros, quizás en el contexto de nosotros, de acá de Panamá, para ilustrarnos un poco. Muchas veces nosotros vivimos nuestra vida y nosotros nos pensamos que estamos viviendo en una etapa tan floreciente de nuestra vida que no van a haber pruebas. Cuando yo hace 30 y tantos años tuve este accidente tan terrible que me tumbó en una cama casi por 2 años, hermanos, les digo la verdad. Yo salí de mi casa esta mañana como el rey del mundo. Mi hijo Pedro estaba recién nacido, tenía mi vida por delante, estaba desarrollando un trabajo muy lindo, muy hermoso y muy importante, muy lucrativo, porque estábamos construyendo un puerto, un muelle para yates allá en Colón, cerca de donde estaba Monte Esperanza. Y yo salía para allá a un día normal de trabajo. O sea, por mi mente nunca pasó que yo iba a salir de mi casa y a las 9 de la mañana iba a estar en cuidados intensivos en una sala de hospital. Eso nunca me pasó por mi mente. Y la realidad es que no estaba preparado. Si el Señor hubiera decidido llevarme en ese momento, a lo mejor, yo no sé, esa era una de mis angustias más grandes, cuando yo fui consciente de que no se sabía si yo me levantaría de esa cama o no me levantaría. Mi primera preocupación fue, ¿y mi familia? Tenía a Pedro de meses. Si yo hubiera partido en ese momento, mi hijo Pedro a lo mejor nunca me hubiera conocido, porque él era apenas un bebé recién nacido de meses. Pero el llamado que yo hago con respecto a esto es que nosotros tenemos que visualizar y saber que las tormentas van a venir. Mira que el Señor no dice que los que oyen su palabra y las ponen por obra no van a tener pruebas. Eso no es lo que dice.
Lo que dice la palabra de Dios aquí en cuanto a la enseñanza de Jesús es que los que escuchan su voz y la ponen por obra van a fundamentar su vida sobre la roca y van a tener elementos para resistir las pruebas. Fíjate que no está diciendo no tendrán pruebas. Hay personas, y de verdad que a veces me pongo a pensar y confundir la fe y la confianza en el Señor con una doctrina en la que el cristiano anda solamente bailando en el puro merenguito, como decía nuestra hermana con respecto a un amigo, gozando y disfrutando y de brinco en brinco y de fiesta en fiesta y de gozo en gozo y de victoria en victoria. Ciertamente, el Señor nos promete momentos de gozo, momentos de victoria, momentos de compañerismo, momentos preciosos en la vida de nosotros como creyentes. Pero en ningún momento el Señor dice, si tú escuchas mi palabra y la pones por obra, tú no vas a tener problemas. No dice, si tú las pones por obra, no vas a tener pruebas. No dice, si tú las pones por obra, no vas a estar sometido o sujeto a tormentas que la vida tiene delante de ti. Y Él, que conoce nuestra vida no solamente con la foto del momento, sino que Él la conoce en todo el recorrido. Él ya ve la película completa. Él ya sabe que en nuestra vida vamos a tener dificultades. Y Él lo que nos está aconsejando es que escuchemos su enseñanza. Todas y cada una de las que están en el Sermón del Monte, más las que adornan o son parte justamente del ministerio a través del cual Él vino a la tierra y se hizo como uno de nosotros. Si nosotros ponemos por obra lo que escuchamos, lo que aprendemos, nosotros vamos a tener nuestra vida tan bien fundamentada que cuando vengan los huracanes, cuando vengan las pruebas, cuando vengan los terremotos, cuando venga la inundación, cuando venga el río y choque contra las paredes de nuestra vida, tenemos que tener en claro ese concepto. No solamente quedarnos, y qué lindo, porque esto que voy a expresar forma parte también de la vida cristiana. Yo como músico se los puedo decir. Yo he estado tocando el piano en ocasiones y yo siento que lo estoy tocando igual que siempre, pero en algún momento hay algo especial, algo espiritual que me toca de una forma especial y me hace sentir emoción, una cosa linda en mi corazón, una comunión con Dios. ¿Pero qué significa? ¿Que me voy a quedar en esa emoción? No. Cuando me levanto de ese piano y salgo por ahí por la calle, tengo que encontrarme con problemas en la calle, tengo que encontrarme con pleitos, tengo que encontrarme con problemas de trabajo, tengo que encontrarme con mil dificultades familiares, inclusive problemas dentro del mismo desarrollo de la vida de la iglesia. Se los confieso, hermano. Hay cosas que le pesan a uno, porque son sucesos o circunstancias con respecto a la vida de la iglesia que a veces lo golpean a uno. Uno hasta se desanima. Cónchale, yo estoy tratando de hacer las cosas bien y mira, las cosas no salen bien. No pasa lo que se planeó. No suceden las cosas como queríamos. Recibimos, como líderes de la iglesia, críticas, juicios, de parte de la misma iglesia y de parte de los de afuera también. En síntesis, lo que yo trato de decirle es que la principal y creo que única enseñanza, pero que tiene un peso súper importante, que el Señor Jesús nos da con respecto a esta parábola es: ¿qué estás haciendo con las enseñanzas de Jesús? ¿Qué estás haciendo con lo que estás escuchando? ¿Las pones por obra o la desobedeces? ¿Las pones por obra o no las pones por obra? Y dependiendo de lo que estás haciendo con la palabra de Dios, es que tú vas a tener el apoyo, el soporte y el sostén, que la comparación de estos dos cimientos es para nuestra vida y que el mismo Señor la hace. Pon la palabra del Señor por obra. Y eso va a hacer que tú fundamentes tu vida sobre un fundamento firme, sobre la roca, sobre las palabras de Jesús, sobre la misma persona de Jesús.
Y si no las pones por obra, tu vida estará fundamentada o asentada sobre un arenero que cuando venga la primera prueba posible, o la primera prueba en la vida, vas a desfallecer. Y esto no se trata de hacer un juicio sobre las personas que no acatan o que no obedecen. Simple y sencillamente es una descripción de lo que la palabra de Dios enseña. Miren, hermanos, yo estoy frente a ustedes y hoy he compartido un testimonio con ustedes. Y créanme, para mí es una prueba terrible. Esto que yo les estoy compartiendo para mí es una prueba terrible. Ciertamente. Ahora, ¿qué estoy haciendo yo con las enseñanzas, con el testimonio, con mi experiencia personal con el Señor? Si las estoy poniendo por obra, esta prueba que tengo va a pasar. Bendito sea el Señor. Va a pasar. Y eso mismo le explico a cada uno de ustedes. Yo sé. A mí el que de ustedes me diga que no tiene ningún problema, simple y sencillamente no les creo. No les creo ni una jota. Todos tenemos un grado de dificultad. Muchas personas piensan que, por ejemplo, en el caso mío, como yo soy líder de la iglesia, pues yo ando por ahí flotando en una nube. Como yo tengo un buen trabajo, yo no tengo necesidades económicas. Como yo doy buen testimonio, pues mi vida es un festín. Hermanos, yo les confieso, muchas veces, y no son pocas, muchas veces, yo vivo circunstancias difíciles. En este momento, esta situación de mi familia, mi propia situación personal, yo les he manifestado, hermano, está llegando el momento que yo me siento solo. Y por eso decía, cuando compartí el testimonio, ¿cuánta falta me hace? Porque si ella estuviera conmigo realmente, esta situación sería otra. A lo mejor ni siquiera hubiera sucedido. Pero la realidad es que este es mi momento de mi vida. Pero la diferencia está sobre dónde está fundamentada mi vida. Sobre la persona de Cristo, sobre la palabra del Señor, sobre la enseñanza del Señor, sobre su ministerio, sobre el Evangelio, que es la buena nueva de salvación, o simple y sencillamente todas esas cosas son solamente palabras que se las lleva el viento y no las estoy poniendo por práctica. Y el último concepto, con esto termino, es que el Señor termina diciendo, el escritor, Mateo, termina diciendo qué pasa o qué sucedió cuando el Señor termina de decir estas palabras. Dice el versículo 28, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Les enseñaba como quien tiene autoridad. Una vez una persona me cuestionó y me preguntó, me dice, pero tú dices que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuándo Él lo dijo? Si cuando lo juzgaron Él se quedó callado y no dijo nada. Ese era el momento de levantarse como rey y mandar sus legiones de ángeles y que tumbaran. Si eso hubiera sido la voluntad de Dios, a Cristo no lo crucifican, porque Él es el Hijo de Dios. Pero el cumplimiento del propósito del Señor no hubiera sido real en nuestra vida si esas cosas no hubieran sucedido. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué ellos se admiraban tanto? Yo no sé si ustedes recuerdan el episodio aquel en el cual los escribas y fariseos le preguntan al Señor, ¿de dónde viene tu autoridad? ¿Cuál es tu autoridad? ¿De dónde viene? ¿De dónde procede? Y Él, en vez de contestarle, le dijo, bueno, la obra de Juan el Bautista, ¿es del cielo o es de los hombres? ¿Viene de Dios o viene de los hombres? Y los puso en aprieto. Porque si decían que era de Dios, entonces la pregunta es, bueno, si ustedes saben que la doctrina de Juan el Bautista es de Dios, ¿por qué no lo obedecen? Y si era de los hombres, entonces estaba poniéndose en contra toda la opinión pública porque Juan el Bautista era una persona. Entonces ellos, para no contestar, dijeron,
No sabemos. No sabemos. ¿Y qué le contestó Jesús? Si ustedes no saben, yo tampoco. Yo tampoco les voy a decir. Y el pueblo estaba acostumbrado o habían visto que esta enseñanza de los escribas venía revestida de de una falsa religiosidad, de un celo por una ley, por una doctrina que ni ellos mismos cumplían. Pero se dieron cuenta que en la palabra del Señor, que en la persona del Señor, sí había un conocimiento y una realidad, una autoridad, esta es la palabra que usa la palabra, una autoridad que no la tenían ni los escribas ni los fariseos de su época. Entonces, termino esta reflexión con este mensaje. La misma exhortación de Jesús. No sean como los necios y los insensatos, que solamente escuchan la palabra, solamente se les queda dando vueltas en el oído y no la ponen por obra, porque no van a tener fundamentada sus vidas sobre un fundamento firme. Sean como la persona sensata, como el hombre prudente, que escucha las palabras y las pone por obra. Y este es mi desafío para ustedes, mis hermanos, aquí en la iglesia. Seamos receptivos con respecto a lo que la palabra de Dios nos enseña y tomemos la decisión de ponerla por obra. Que Dios les bendiga, mis amados.